Bien, estamos aquí para resolver un problema de electromagnetismo, en concreto un problema de inducción electromagnética. ¿De qué va esto? ¿De qué va la inducción? Pues como bien sabes, de conseguir una corriente eléctrica a partir de otra, algo que tiene que pasar en la otra. Bien, entonces, si nos fijamos en el enunciado, tengo también un dibujo, que lo voy a hacer un poquito más grande aquí, ahora lo leemos, no te preocupes, ahora lo leemos. Tengo una espira rectangular y a su derecha tengo un hilo conductor rectilíneo por el que circula una corriente de intensidad I, que no sé cuál es. Ambos están en el mismo plano y me pide que justifique, indicando la ley física en la que me baso, si va a haber corriente inducida en la espira o no. En dos casos, si muevo la espira hacia la derecha o la espira se encuentra en reposo. Entonces voy a explicarlo en forma general y luego particularizamos el A y el B. Vale. ¿Cuándo tendré corriente inducida? Para tener una corriente inducida, corriente me refiero a la espira. La corriente en el conductor rectilíneo ya la tengo. Yo quiero una corriente aquí en la espira. Para tener una corriente inducida, me voy a la ley de Faraday-Henry, que dice que la fuerza electromotriz inducida en la espira la tendré siempre que cambie el flujo magnético dentro de la espira. Esto es lo que pone en la ley de Faraday-Henry. Bien, ¿cómo o cuál es la expresión del flujo magnético? El flujo magnético era el producto del vector campo magnético, producto escalar, del vector superficie S. Y como sabes, el producto escalar de dos vectores es el módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo del primero por el segundo. Cierro paréntesis. Bien, entonces aquí tengo tres factores. Para tener una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz inducida, tiene que cambiar o bien el campo, o bien la superficie, o bien la orientación. Veamos nuestro caso. En nuestro caso, esta es la superficie. Y en el enunciado no nos dice que la espira se haga más grande o se haga más pequeña. Luego, si la superficie es constante, como lo demás no sea constante, no habrá flujo. Vale, cojamos. ¿Cuánto vale la orientación? ¿Dónde está el campo magnético? ¿Dónde está el vector superficie? Vale, entonces, para ver el campo magnético, este de aquí. El campo magnético, B, está producido por el hilo rectilíneo, por la intensidad de corriente I. Para ver cuánto vale, ahora pondremos su expresión, pero para ver la dirección y el sentido de B, del campo magnético, tendré que usar la tercera regla de la mano derecha, donde el pulgar representaba la intensidad, la mano derecha curvada, los cuatro dedos curvados nos daban el campo magnético. Luego, si pongo el pulgar hacia arriba verticalmente, esta sería la intensidad de corriente, estoy aquí en el dibujo. Los cuatro dedos en la parte izquierda del conductor rectilíneo me indican que el campo es saliente de la pizarra, el cual voy a representar, como bien sabes, con puntos. Los cuatro dedos salen de la pizarra. En la parte derecha entrarían en la pizarra y el campo magnético lo representaría con cruces. Pero lo que a mí me interesa es la parte izquierda, que es donde está la espira. Ya tengo, por tanto, el campo magnético B, perpendicular a la pizarra. B es perpendicular a la pizarra, saliente. La espira la tengo en la pizarra y el vector superficie es perpendicular a la espira y por lo tanto también es perpendicular a la pizarra. Concluyo, el campo magnético B es paralelo al vector superficie. ¿Para qué lo quiero?
voy a borrar una pizarra de aquí y lo veo. Hemos quedado que el flujo era el campo por la superficie por el coseno entre el vector campo y el vector superficie. Hemos quedado que estos dos vectores son paralelos, el coseno de 0 es 1 y me queda el vector campo por el módulo del vector campo por el módulo del vector superficie. Vale, entonces, ¿qué es lo que me va a cambiar? Porque yo quiero una variación en el flujo. ¿Me va a cambiar la superficie? No, la espira no se hace ni más grande ni más pequeña. ¿Qué es lo que me va a cambiar? Me va a cambiar el campo. El campo saliente por dentro de la espira. Entonces, la tensión inducida, la fuerza electromotriz, es menos la variación respecto del tiempo del flujo magnético, o lo que es lo mismo, menos S por la variación del campo respecto al tiempo. Hemos quedado que la S es constante, lo único que cambia es el campo. ¿Cuándo cambia el campo? A ver, estoy dando por hecho que el campo cambia, pero solo en ciertas condiciones, porque el campo, aplicando la ley de Biot y Savart para un hilo rectilíneo, el campo, en este caso particular, para el hilo rectilíneo es la permeabilidad magnética, la intensidad que circula, 2pi por d, donde d es la distancia que hay desde el hilo hasta cualquier punto de la espira. Entonces, si la espira no se mueve, está en reposo, que es lo que me dicen en el apartado B, si la espira no se mueve, la distancia d es siempre la misma. Y si la intensidad que circula por el hilo rectilíneo también lo es, entonces el campo en todos los puntos es el mismo. Por lo tanto, si el campo en todos los puntos es el mismo, no cambia. Y como no cambia, no hay. Esto es distinto de cero. Es cero, pero sí, cero. Esto es cero, no distinto, cero. El flujo, la variación del flujo es cero y por lo tanto no tengo fuerza electromotriz inducida. Mientras no se mueva la espira, que es lo que estamos diciendo en el apartado B. No me cambia ni la I ni la distancia. No hay variación del flujo. ¿Qué podemos hacer entonces si queremos que haya un cambio en el flujo? Si quiero que haya un cambio en el flujo, a ver esto qué es. A ver si lo consigo ahora. Si quiero que haya un cambio en el flujo, tengo que cambiar el campo. Luego ahora tengo que mover la espira. Aquí tengo el campo saliente de la pizarra. El campo B. El campo B es no sub 0 por I 2 pi d. Si no modifico la intensidad de corriente, no hay variación del campo. Pero puedo variar la distancia d. Luego entonces, si la espira la muevo paralela al hilo rectilíneo, hacia arriba o hacia abajo, entonces D es constante, por lo tanto no tengo corriente inducida. ¿Cómo la tengo que mover? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué nos dice en el enunciado? Que la movamos hacia la derecha. Si la espira se mueve hacia la derecha, la estamos acercando al hilo y por lo tanto la distancia D está bajando, que la tengo en el numerador de aquí del campo magnético. Si D disminuye, el campo atravesado por la espira aumenta. Luego el campo está cambiando. Si hay una variación del campo conforme pasa el tiempo, hay una variación del flujo magnético conforme pasa el tiempo y mientras cambie el flujo, entonces tengo corriente inducida. Luego, ¿qué tengo que hacer para tener corriente? Pues moverla o hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la tengo en reposo, que era lo que me decía en el apartado B, no pasa nada. Vale, vamos, estamos entonces en el apartado A, donde la muevo hacia la derecha. Perfecto. Vamos a moverla hacia la derecha. Otra vez, es que me cambia la pantalla ahora.
Cosas de la técnica. Vale. Cojamos esto. Aquí tengo el campo saliente. Aquí tengo la distancia D, que está disminuyendo. Y aquí tengo el hilo conductor de intensidad I. ¿Hacia dónde pongo la corriente? Ya sé que tengo corriente en el hilo no, en la espira, la corriente inducida. Aquí tengo una fuerza electromotriz inducida que se traduce en una intensidad de corriente inducida mientras mueva la espira. Bien, ¿qué haré? Pues vamos a ver hacia dónde va la corriente y aplicaremos la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que la espira reaccionará a lo que haga el flujo. ¿Qué está pasando cuando acercamos la espira? Cuando acercamos la espira, si D disminuye, está aumentando el número de líneas de campo, el campo creado por esta intensidad I, salientes hacia afuera de la pizarra de la espira. Tenemos más líneas aquí que salen perpendicularmente cuando la D la acercamos hacia la derecha. Cuando la espira la acercamos hacia la derecha. La ley de Lenz, ¿qué dice? Que la espira no quiere que aumente el número de líneas, en este caso, salientes. Me escribo en la pizarra, en el marco. ¿Qué va a hacer? Si no quiere que aumenten, creará un campo inducido dentro de la espira para que ese campo poder crear una corriente o que sea creado por una corriente inducida. Este campo será creado por una corriente inducida. ¿Hacia dónde tengo que poner el campo inducido? Que contrarreste lo que ha pasado. Lo que está pasando es que está aumentando el que sale. Luego el mío, el de la espira, tendrá que ir ¿hacia dónde? Si lo pongo hacia afuera, aumentará todavía más el que sale. Por tanto, lo tendré que poner hacia adentro. El campo inducido será entrante. Entrante hacia dentro de la pizarra. Este sería B por culpa de la I. Y aquí, además, tendría uno entrante. Esto estaría dentro, ¿vale? Este sería el B inducido, entrante, que contrarreste el aumento. Para que el campo sea entrante, aplicamos la regla de la mano derecha para una espira, donde tenemos para la espira, recuerda cuál es la regla de la mano derecha para la espira rectangular. Es lo contrario a la regla que hemos visto antes. Ahora tengo B es el pulgar y los demás 4 dedos en forma curva tendré la corriente inducida. Luego, si B ha de ser entrante, coges tu mano derecha, el pulgar ha de entrar hacia dentro de la pizarra y los 4 dedos, si lo haces, te marcarán una corriente inducida en sentido horario. Aquí estaría, por tanto, la corriente inducida. Bueno, y eso es, a grandes rasgos, la cuestión. Espero haberte aclarado un poco los conceptos. Hemos aplicado bastantes cosas, 2 reglas de la mano derecha, la ley de Lenz, la ley de Faraday, muchas cosas, pero bueno, poquito a poco. Si tienes alguna duda, en los comentarios me la preguntas. Venga. Hasta aquí el vídeo. Gracias por tu atención. Si te ha gustado, suscríbete.